Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo como siempre con gran entusiasmo, con mucho cariño y con muchas ganas de estar aquí con ustedes en esta mañana. Espero que sea lo mismo del otro lado de las cámaras y de los micrófonos y que podamos estar juntos de aquí hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com, llegando hasta ustedes a través de esta que es nuestra página, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Ahí están en Central FM, búsquenlas. Y también en nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify. Les saludo con mucho entusiasmo a toda nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana en radio y televisión. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de mi equipo de trabajo, de todos los que aquí estamos, como siempre, con la camiseta muy bien puesta para llegar hasta ti. Y con sensatez te digo, aquí lo que nos importa es tu opinión, es tu documentación clara de lo que pasa en México y en el mundo y por supuesto que vayamos entendiendo nuestro tiempo. Estamos listos para empezar con un resumen lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Y bueno, pues quiero decirles que el rediseño del espacio aéreo mexicano disparó en un 300% los incidentes con aeronaves, según dice Alfredo Covarrubias, el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, el SINACTA, y denunció que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el CENEAM, ocultó reportes. Explica que antes entre los controladores había un escándalo cuando se tenía un incidente y ahora se toma con normalidad, incluso prefieren no reportar porque cuando se reporta hay represalias de la autoridad. También el rediseño del espacio aéreo ha tenido notificaciones de por lo menos unos 100 incidentes, 30 de ellos de mayor gravedad potencial en los últimos 4 meses por reducción en la separación de aeronaves que ya fueron reportadas a la Dirección de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. También dice que de los 30 incidentes graves, 10 sucedieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de ellos el 13 de noviembre del 2021 entre un avión de Aeroméxico y otro de Volaris. Ángel Iturbe, el secretario de la organización de SINACTA, que son los controladores, asegura que se están dando un promedio de 5 idas al aire al día, es decir, aterrizajes que no se concretan por alguna causa y la aeronave entonces tiene que retomar el vuelo. 5 al día. Aviones que van a aterrizar y tienen que despegar. Imagínense ustedes de la problemática de la que estamos hablando. Ser crítico con procedimientos que están fuera de norma o que son poco seguros en el control del tráfico aéreo es suficiente para ser castigado en el Centro de Control de Mazatlán, según testimonio de un controlador con 40 años de experiencia que cambiaron al turno nocturno y cuya evidencia mostró un medio de circulación nacional. Autoridades y representantes de aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acordaron ordenar al sistema aeroportuario, según informa la Secretaría de Gobernación. A través de un tuit, la dependencia dice que el acuerdo se dio en una reunión sostenida en el Palacio de Cobián entre autoridades civiles y militares con empresarios. El sábado, un controlador aéreo dio la instrucción a un piloto de aterrizar pese a que una aeronave se encontraba en la pista. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que Ricardo Torres Muela será el nuevo director general del CENEAM, que su anterior director acaba de renunciar. El funcionario cuenta con una experiencia de unos 43 años como controlador del tránsito aéreo, es licenciado en Administración de Empresas. Andrés Manuel López Obrador defendió el rediseño del espacio aéreo por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que con su presencia se traslapan los espacios aéreos y también los estratos de vuelo. A todo ello se refería el presidente de esta manera. No existe
No, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo. Sí, hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación. Sí, renunció el director, sí, son muy buenos los operadores aéreos, y va a haber entendimiento. Cada vez que va a decir una mentira hay un antes de que aviente su petardo. El panista Víctor Manuel Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, demanda la detención de operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles, es decir, cerrar el aeropuerto Felipe Ángeles a la actividad hasta que se pueda decir que es una operación segura. Y en ello, bueno, obviamente esto no va a ser bienvenido por Morena. El dictamen, vamos a otra cosa, el dictamen final de DNB confirmó fallas de las administraciones de Marcelo Ebrard, de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum sobre el colapso de la línea 12 del metro, según reporta. No nos enteramos en México. Esto lo reportó el diario español El País. Este lunes la publicación hizo referencia al documento que no ha transparentado el gobierno de la Ciudad de México y que, según adelantaron diversas fuentes, concluyó que las tres administraciones comparten responsabilidad. El diario El País señala que hubo barreras o factores que pudieron haber prevenido las causas inmediatas del hecho y con ello no hubiera habido consecuencias tan graves. Añade que las faltas van desde el diseño, que no se apegó a lo que estipulan las especificaciones para la construcción de puentes, además de una deficiente supervisión en la construcción. Hubo también pernos comprometidos en la estructura, pero apuntó tanto a la instalación inicial como al desgaste acumulado y la falta de mantenimiento e inspecciones adecuadas que destaca no fueron documentadas desde octubre del 2012 hasta que vino el colapso. Y claro, este reporte del DNB pues afectó a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, dos presidenciables en nuestro país. Pero, en fin, el hecho es uno. Como afectó a Claudia Sheinbaum, entonces Claudia Sheinbaum demanda a DNB, y fíjense, a la que llamaron para que dictaminara, ahora es demandada. Es impresionante. Víctimas de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, representadas por Teófilo Benítez, su abogado, pidieron la comparecencia de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, por el colapso del 3 de mayo del 2021. A través de un escrito enviado al Ministerio Público, consideran necesario, imprescindible, que aporte información para fortalecer las investigaciones que hace la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que pues, son juez y son parte, ya que la Fiscalía de la Ciudad de México responde a los intereses de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, la jefa de gobierno, sostuvo que ninguna inspección de mantenimiento pudo detectar una falla técnica. No la podría haber habido y se justifica de esta manera. Ninguna inspección en el mantenimiento podría haber detectado una falla en el diseño. Nosotros estamos muy tranquilos en este sentido. Estamos muy seguros de lo que hicimos. Entonces, si está tranquila, ¿por qué demanda a DNB? O sea, si yo contrato una compañía para que me diga qué pasó, y cuando me dice qué pasó, entonces la demando, pues algo tiene que estar de intranquilidad en la cabeza de Claudia Sheinbaum, pero bien, eso es lo que dice ella con esta cara que tiene, que no expresa mucho. Sin pruebas, Claudia Sheinbaum acusó que se hizo uso político de algo técnico, reiterando que denunciaron por la vía civil y evalúan hacerlo de manera penal, pues violaron un contrato de confidencialidad, hablando de DNB. Otra vez la inflación se acelera durísimo en el mes de abril. Miren, en el mes de abril tuvimos 0.54% inflacionario. Esta es la inflación más alta en los últimos 21 años. 21 años. Y en lo que va la anualizada es de 7.68%. La inflación general anual en México es, sí, un proceso y un producto y un efecto del ámbito internacional,
por la ruptura de la cadena de suministros, por el COVID, por la guerra entre Rusia y Ucrania, por muchas razones. Ahora, el plan que se propone para evitar el que la inflación le pegue a los bolsillos de la familia mexicana, ese es otro asunto. Y ahí pienso que no hay proporción entre el plan y el salario que recibe la gente. Luego de 6 avances consecutivos en la producción de vehículos ligeros en México, esta desciende 2.24%. El índice de frecuencia de accidentes en petróleos mexicanos ha aumentado en un 55.6% en lo que va del año. Desde el primer trimestre del 2021 hasta el último reporte en un año comparable, el primer trimestre de este año que ha corrido. Especialistas en el sector petrolero dicen que el indicador está correlacionado con el número de accidentes en instalaciones de petróleos mexicanos, que también se ha incrementado. De hecho, en lo que va del actual gobierno federal, han ocurrido 25 incendios en refinerías y complejos petroquímicos de petróleos mexicanos. La Comisión Reguladora de Energía mantiene paralizadas 103 solicitudes de permisos de generación de electricidad que suman una capacidad instalada de 10.496 megas. De acuerdo con el último listado publicado por el regulador, con corte al 10 de marzo, son 18 solicitudes pendientes desde el 2019. No ha habido se pide el permiso para cogenerar energía y se queda ahí en el sueño de los justos, ahí esperando a que venga algún tipo de aprobación por parte de la Comisión Reguladora de Energía. El presidente de México acusó ahora, porque es su cotidianidad, ¿no? Acusó ahora a los bancos del país de beneficiarse con contratos de autoabasto de electricidad y recibir tarifas subsidiadas. Insiste en que se trata de un esquema fraudulento, es decir, él dice, los bancos hacen fraude con la energía que compraron. Asunto que es legal, pero el presidente lo argumenta de esta manera. Que reciben subsidio. Y que proporcionalmente pagan menos que lo que paga un consumidor doméstico. Entonces, si la Corte declara que eso es un fraude legal, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Quedaríamos como encubridores, como cómplices. En Cuba hablaba más rapidito, ¿eh? En México otra vez vuelve con esta cosa que tiene una mirada de extravío y que habla es de que sus posturas raras que trata de demostrar lo indemostrable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la facultad de las autoridades hacendarias de acceder a información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial previa. Por 4 votos contra 1, la primera sala del máximo tribunal del país aprobó una jurisprudencia que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito en la que se establece que el secreto bancario no opera tratándose de información requerida por autoridades hacendarias federales para fines de carácter fiscal. O sea, este es el libre mercado. Órale, quiero información, la voy a obtener a como sea. Si no, que lo diga el presidente que presenta la hoja fiscal de Carlos Loret de Mola, sin que haya absolutamente ningún tipo de consecuencia legal en contra de un presidente que actúa ilegalmente. El presidente anunció que México llegó a un convenio con Cuba. Fíjense qué miedo, teniendo médicos tan capaces en México, tan cercanos, con la familiaridad con que los vemos. Este hombre dice abiertamente que contrata a 500 médicos cubanos para que vengan a México a trabajar en el sistema de salud pública. Vamos también a contratar médicos
de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país, pero esto es lo que nos lleva a tomar esta decisión de contratar a más de 500 médicos. A más de 500 médicos. ¿Y saben ustedes qué? Que esos médicos van a recibir el salario del gobierno de Cuba. Es decir, México le va a pagar al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba le va a dar a los médicos, bueno, lo que me decían en el caso de Venezuela es que acababan regresándoles el 5% del equivalente al salario que recibirían en teoría. Esto es lo que pasa. Y después López Obrador anunció la compra de la vacuna cubana Abdala en contra del COVID para ser aplicada a niños. Académicos urgieron a transparentar los estudios y resultados de este esquema biológico que pues, del Abdala no conocemos mucho, no conocemos nada. Y bueno, son de estas cosas que da la amistad con Cuba. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero decirles que el Partido Acción Nacional presentó una propuesta de reforma electoral en la que se inclina por la regulación de los gobiernos de coalición. Estuvo ahí Marco Cortés, el presidente del PAN, Julián Rementería, el coordinador parlamentario con quien más adelante voy a hablar con él, senador, Jorge Romero, el coordinador del Blanquiazul en la Cámara de Diputados. Hubo 10 puntos fundamentales de la iniciativa que prevén presentar de manera formal el miércoles ante la Comisión Permanente. Apostarán a la regulación de gobiernos de coalición que tendrán que inscribir convenios en los que se establezca cuál será la participación puntual de cada fuerza política. Plantean, por ejemplo, durante el periodo de administración de una coalición, las principales decisiones de políticas públicas que sean tomadas por partidos que integren a la misma coalición. Y ahí viene un ingrediente de propuestas de políticas públicas con una ideología específica del partido político en función. Propusieron llevar a cabo elecciones primarias, por ejemplo, para la elección de candidatos presidenciales para que las decisiones dejen de ser designaciones cupulares de partido. Otras ofertas, la segunda vuelta para la elección presidencial, con el objetivo de que quien gobierna el país tenga más de la mitad de los votos para, por esto, acotar este transfugismo que se da entre unos partidos políticos y otros. Marco Cortés habla así. Nosotros estamos proponiendo construir un marco político electoral que represente mejor a la gente, su mandato popular en las urnas, que estimule mayores consensos electorales y de gobierno, que reduzca la polarización electoral y social, que dé mayor certeza y confianza en los procesos electorales. Julián Rementería, el senador, adelantó que no ve posibilidades de que algunos de los puntos de la iniciativa pudieran ser rechazados, dice esto. Yo no veo cómo podría, digamos, regatearse. El tema que tiene que ver con la representación o la sobrerepresentación, el tema que tiene que ver, por ejemplo, con la urna electrónica, ¿quién podría estar en contra de ello? Por ejemplo, el presidente también ya está teniendo su propia propuesta política para lo que venga en el 2024 y habla de lo que desde su punto de vista debería de contener un cuestionario para que la gente de Morena opine sobre quién tendría que ser el próximo candidato de Morena a la presidencia de México. ¿Qué opinión tienes de él? ¿Buena, mala, regular? Y luego, ¿qué tan cercano es a la gente? Mucho, poco, nada. Es honesto, mucho, poco, nada. Y ahí va saliendo. Y luego
¿Te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Sí, no. ¿Quién sabe? No contestó. Entonces ahí se sabe. Esos son muy buenos instrumentos. Y qué bien que vayan saliendo todos para participar. ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué estudios tiene? ¿Cuál es su perfil psicológico? En fin, ahí yo creo que hay mucho más que ver. Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta de la mesa directiva en el Senado, dice que Jaime Bonilla, el que fuera gobernador de Baja California, continuará en su escaño hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el recurso en contra de la sentencia que dejó sin efecto su reincorporación a las actividades legislativas. Acuérdense que Olga Sánchez Cordero, cuando la toma de protesta de Jaime Bonilla, ella como secretaria de Gobernación, salió por ahí un video, ¿no?, en la que le dice, la ley Bonilla pervivirá. Es decir, usted será gobernador 5 años. Y bueno, esto no resultó ser así, pero se ve que Olga Sánchez Cordero tiene una inclinación que favorece a Jaime Bonilla y que lo protege. A través de una carta, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas denunciaron la suspensión del ingreso a la licenciatura en Ciencias Políticas del CIDE en la sede de la región centro, en Aguascalientes, y la falta de comunicación en esta resolución. De acuerdo con el documento, la misma fue acatada sin consultar a la Junta de Profesores del programa, órgano colegiado responsable de la carrera, ni tomar en cuenta el derecho de expresión de los propios maestros. En la víspera del Día de las Madres, mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos en diferentes puntos del país colocaron mosaicos con fotografías de sus hijos frente a la sede central de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. En los azulejos plasmaron también las huellas de los zapatos con los que han recorrido los caminos en búsqueda de sus hijos. Y aprovecho este momento para felicitar a todas las madres de nuestro país, a todas las madres del mundo, a la capacidad que tiene la maternidad de amar, de conservar, de educar, de preservar, de guiar a los hijos. Quiero desde aquí enviar un beso hasta el cielo a mi madre y por supuesto un beso aquí a nivel horizontal, de piso a piso, con mi esposa querida, con mis hijas que son madres, con todas las mujeres de México. Y en ello estoy seguro que el corazón de todos nosotros estará puesto en estas intenciones. También en los últimos años, las agresiones a periodistas mujeres se han incrementado de acuerdo con un análisis realizado por Signal Lab. Por ejemplo, el día de ayer me consternó el reporte de Yesenia Molinedo Falconi, directora de un ente informativo que se llama Portal Informativo El Veraz, y Sheila Joana Olivera, reportera y camarógrafo, que fueron asesinadas en Veracruz apenas 4 días después del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos en Sinaloa. Las víctimas fueron atacadas afuera de una tienda de conveniencia en la colonia Cerro Alto, el municipio de Cozoleacaque, al sur del estado, según confirma la Fiscalía Veracruzana. Esta noticia ayer corrió como reguero de pólvora en toda la República Mexicana después del homicidio de 3 periodistas en menos de una semana. Un grupo de comunicadores protestó ante el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, reclamando por la impunidad que impera en los crímenes cometidos en contra de periodistas. En las escalinatas del Ángel de la Independencia, uno de los hijos del periodista Freddy López Arévalo, asesinado el 28 de octubre del 2021 en Chiapas, dijo que es falso lo que informó el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía sobre que 2 sujetos que fueron abatidos eran los asesinos de su padre, que esa fue una invención. Griselda Triana, esposa del comunicador Javier Valdés, asesinado en el 2017 en Sinaloa, le cuestionó al presidente López Obrador por qué
no se han frenado los homicidios de periodistas. La movilización siguió hasta la Secretaría de Gobernación, ahí en las calles de Bucareli. Autoridades de Nuevo León confirmaron que el cuerpo encontrado el domingo en el municipio de Juárez es el de Yolanda Martínez, desaparecida el 31 de marzo pasado. Estudiantes bloquearon la avenida José López Portillo en Coacalco, el Estado de México, por la desaparición de una alumna del Tecnológico de Estudios Superiores de ese estado, que posteriormente fue encontrada en el centro comercial Cosmopol. La Fiscalía General de la República de Veracruz capturó a Rafael Cruz, socio del Rotary Drillings International, SADCB, Rodiza, empresa de servicios petroleros que presuntamente defraudaban obras en el 2012 con 91.4 millones de dólares, suma que en ese entonces ascendía a 1.238 millones de pesos. Incendio sofocado en las instalaciones de la Guardería Nacional ubicadas en Anillo Periférico en Ixtapalapa, en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes, este siniestro inició en el área de dormitorios. Afortunadamente no hay víctimas. El índice de radiación ultravioleta en la Ciudad de México está a su máximo nivel, por lo que es necesario tomar precauciones para protegerse de quemaduras en la piel y de enfermedades de largo plazo. Guillermo Ayala, director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil, dice que la radiación es de más 11, es decir, que en la escala es extremadamente alta. Hay que cuidarse, hay que usar protector solar, hay que ponerse un gorrito, una cachucha, un sombrero, hay que tratar de buscar la sombra. Esta es parte de las recomendaciones que se dan para estos días en diferentes puntos, bueno, en la Ciudad de México, pero por supuesto esto se extiende a diferentes puntos de nuestra geografía. Si la Corte Suprema de los Estados Unidos elimina la protección constitucional al aborto, más habitantes de Texas acudirán a México para comprar fármacos que inducen la interrupción del embarazo, según dicen defensores de los derechos reproductivos de Texas Tribune. 44 presos muertos, varios heridos, 100 fugados es el saldo de un violento enfrentamiento entre bandas rivales vinculadas con el narcotráfico en una cárcel de Ecuador, según informa Patricio Carrillo, ministro del Interior de ese país. Jamás quieren rehabilitarse y lo han demostrado con hechos. No son las palabras las que les definen, son los hechos los que les definen. Lo que se vivió hoy en el centro de Bellavista de la ciudad de Santo Domingo fue una crueldad de esta organización criminal. 4 universitarias murieron y más de 50 alumnos resultaron heridos por una estampida cuando detonó una granada de gas lacrimógeno durante una asamblea estudiantil en la Universidad Pública de Potosí, al sur de Bolivia, según informa la policía. Aumenta a 40 la cifra de muertos por la explosión que derrumbó el viernes el Hotel Saratoga en La Habana, según anuncian las autoridades cubanas. El pasado fin de semana se hablaba de 30, ya vamos en 40. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anuncia que 20 compañías de Internet aceptaron ofrecer un servicio con descuento a personas con bajos ingresos, programa que podría hacer que decenas de millones de hogares tengan derecho a un servicio gratuito a través de un subsidio federal ya existente. El paquete de infraestructura de $1.000 millones aprobado por el Congreso el año pasado incluye $14.200 millones de financiamiento para el programa de conectividad asequible que proporciona subvenciones de $30 mensuales, 75 en zonas tribales, en el servicio de Internet para millones de hogares de bajos recursos en los Estados Unidos. Joe Biden firmó una medida bipartidista para reiniciar el programa de préstamo y arriendo de la Segunda Guerra Mundial que ayudó a derrotar a la Alemania nazi con el fin de fortalecer a Ucrania y a sus aliados en Europa del Este. La medida es simbólica en gran medida, pero llega en un momento en el que el Congreso se dispone a liberar más recursos por $33,000 billones o más, incluso, para combatir a la guerra en contra de Rusia. La norma acelera y facilita un préstamo y arrendamiento de armamento a Ucrania, según detalla la Casa Blanca en un comunicado, mientras Vladimir Putin, el presidente ruso, defendió la ofensiva en Ucrania y criticó a Kiev, la capital de Ucrania, y a los países occidentales al tiempo en que buscó alimentar el patriotismo de la población y su apoyo a la campaña El Día de la Victoria.
en un discurso al principio del desfile militar anual en la Plaza Roja de Moscú, que conmemora la victoria soviética sobre los nazis en 1945, Putin dijo que su ejército combate a Ucrania para defender a la patria en contra de la amenaza inaceptable que representa a su vecino, apoyado por Occidente. Ucrania tendrá pronto 2 días de la victoria, prometió el presidente Volodymyr Zelensky al conmemorar la derrota nazi. Dice, bueno, esa fue una victoria, pero viene otra. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, де загинуло понад 8 мільйонів українців і додому не повернувся кожен 5-й українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Dice, nunca olvidaremos lo que hicieron nuestros antepasados en la Segunda Guerra Mundial, en donde murieron 8 millones de ucranianos. 1 de cada 5 ucranianos no regresó a su casa. En total, la guerra cobró al menos 50 millones de vidas. Es dramático, y solamente para rematar este resumen les digo que The Washington Post ganó el premio Pulitzer en periodismo de servicio público por su cobertura del asalto al Capitolio en los Estados Unidos el 6 de enero pasado, del año 2021. Esto hace a que Getty Images obtuvo uno de los 2 premios otorgados en fotografía de noticias de última hora, también por su trabajo en la insurrección al Capitolio. La retirada de Estados Unidos y el regreso de los talibanes al poder en Afganistán estuvieron presentes en todas las categorías del Pulitzer. Otro premio otorgado en fotografía de noticias de última hora fue para el corresponsal y fotógrafo de Los Angeles Times, Marcus Yam, por su trabajo relacionado con la caída de Kabul. The New York Times ganó en la categoría de reportaje internacional por informar sobre las muertes de civiles por ataques aéreos estadounidenses en Siria, Irak y Afganistán. Vamos a hacer esta es parte de lo más importante que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer, si me lo permite, una breve pausa, pero antes les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta. El día de ayer estaba yo en nuestra transmisión de Punto Central en diferentes plataformas y una persona me dijo que yo había asegurado que el peso habría de llegar a $30 para cuando pasaran 2 años de la administración. El peso habría de llegar a 30 pesos por dólar cuando pasaran 2 años de la administración del presidente López Obrador, y que esto no ha sucedido. Yo le argumenté que efectivamente no ha sucedido por la libre convertibilidad del peso, que hace que siga siendo la moneda más convertible de los países de América Latina. Esto la ha sostenido, aparte de una también relativa debilidad del dólar. Pero una cosa es la devaluación y otra es la depreciación. Y ahí viene otro argumento, que lo señalo así. Y se argumenta que en este gobierno el peso no se ha devaluado. Y pregunto, ¿con 100 pesos compras lo mismo que hace 3 años? Hasta este momento, el 99% de quienes están pasando este sondeo me dicen que no compran con 100 pesos hoy lo mismo que hace 3 años. Esto es una depreciación en términos técnicos, es una devaluación en términos prácticos y es una realidad en términos del hoy. En fin, estas son percepciones que a lo mejor no tenemos un peso a 30, pero sí tenemos 30 pesos que no valen 30 pesos de hace 3 años. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que viene hacia el futuro inmediato en nuestro país? Estamos empezando con los primeros efectos de lo que fue, digamos, una de las primeras obras que el presidente López Obrador propuso para que proyectara a nuestro país hacia el futuro. Acuérdense que lo primero que se dio en nuestro país, antes incluso de que el presidente tomara el poder, como presidente electo, hubo una convocatoria hecha consulta popular en la que el presidente tomó, antes de tomar el poder, siendo Peña Nieto presidente de la República y habiendo Peña Nieto promovido la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, un proyecto que, hay que decirlo, tenía una talla internacional,
el presidente Peña Nieto en aquel tiempo se quedó callado, no intervino. López Obrador empezó con su estridencia a buscar el apoyo del pueblo para acabar con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, promovido por quien todavía era presidente de la República. Llegó con la consulta Patito realizada a concluir que de las primeras acciones que haría sería cancelar el aeropuerto. Peña Nieto callado. Llega a ser presidente y decreta el presidente nuevo que lo que dejaba el presidente anterior no era viable y entonces lo hizo inviable, lo canceló. Pagó todo lo que tenía que pagar, nos costó una fortuna y quedamos a deber 5,000 millones de dólares a 19 años con una tasa de 1% arriba del LIBOR a el grupo BlackRock, un fondo de inversiones que es el fondo de inversiones más grande que hay en el mundo. Se dilapidan 400,000 millones de pesos, se echan a perder, se tiran a la basura. Y el presidente propone un aeropuerto en una instalación militar ya existente en Santa Lucía. Todos estos eventos, pues evidentemente lo sabemos. Pero ahora las consecuencias de su capricho nos llevan a una obra que nos ha costado 600,000 millones de pesos, 400,000 que se desperdiciaron del aeropuerto que ya se estaba haciendo y que tenía un avance del 38%, y 200,000 del aeropuerto nuevo, este que no tiene instalaciones de infraestructura en comunicación terrestre adecuadas al aeropuerto, que no tiene comunicaciones ni prácticas desde el punto de vista de taxis, de Uber, de sistemas de transporte colectivo, que no tiene conectividad en términos aéreos, en los espacios aéreos que se traslapan, y en el momento en que viene esta iniciativa de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, también viene por parte del mundo la degradación de nuestra categoría aeroportuaria y nos pasan a un segundo nivel, del primero al segundo nivel. Y ahora estamos viendo un escándalo que surge de abajo de las cloacas cuando los controladores aéreos, los pilotos, las agencias internacionales, las aerolíneas están aceptando que el índice de operatividad en torno a la capital de la República Mexicana, con los 2 aeropuertos operando, es ineficiente y sobre todo peligrosa. Y que cada día, todo diario, para hacer hincapié, diario, hay por lo menos 5 aviones a punto de aterrizar, se vienen aproximando, a punto de aterrizar, y que tienen que retomar el vuelo para dar otra vuelta porque las condiciones en tierra no son de seguridad en función del control del espacio aéreo. El presidente minimiza todo el asunto y dice que no es cierto, que los controladores aéreos son muy buenos y que no hay ningún problema. Por supuesto que el presidente a lo que apuesta es a que no se critique el aeropuerto por él promovido, que es, dicho sea de paso, un aeropuerto militar habilitado a lo comercial, que no es ni militar ni tampoco resulta comercial. Y que en el traslape de la zona aeroportuaria entre el Benito Juárez, el Felipe Ángeles, el López Mateos, que es el que está en Toluca, el Mariano Matamoros, que es el que está en Cuernavaca, el Hermano Cerdán, que es el que está en Puebla, hacen de todo esto un nudo. Ustedes dirán, ¿hay otros lugares en el mundo en los que hay aeropuertos así de concentrados? Claro que sí los hay. Pero todos responden a regulaciones en función del volumen que manejan. Y en el caso de México hay un descontrol, y ese descontrol ahora se ha hecho evidente desde el exterior, que nos lo hacen ver cuando tenemos este tipo de casuísticas que resultan imperdonablemente peligrosas. Porque a lo que estaríamos apostando es esperar que el día de mañana resulte en una tragedia. Si es una tragedia y pasa, el presidente dirá, estas fueron las fuerzas conservadoras y neoliberales y todas sus tonterías, que argumentaría que esta fue la presión que se acabó finalmente teniendo sobre un sistema
de operación que funciona. Pero en términos prácticos, estamos viendo cómo las aerolíneas, los pasajeros, los controladores aéreos, los pilotos, toda la industria de la aviación está poniendo el dedo en la llaga en un México que está en categoría 2 dentro de la operatividad aeroportuaria a nivel mundial y que muchas aerolíneas no están tomando en cuenta el poder tener operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles. Emirates ya dijo que no. United ya dijo que no. Otras compañías aéreas ni siquiera han dicho nada, como KLM, como Air France, como Lufthansa. Pero de hecho no han reaccionado ante la invitación, que es de manita de puerco, del presidente para que la operación en el Felipe Ángeles se equipare con la operación en el Benito Juárez. Y entonces tira un decreto en el que limita las operaciones en el aeropuerto existente, que por cierto se está cayendo en pedazos, porque lo han abandonado, porque no sirve el tren que comunica la Terminal 1 con la 2, porque no sirven las bandas de distribución de las maletas, porque no sirve nada, porque está hundiendo el edificio terminal, digamos, de la Terminal 2, el que fue hecho en tiempo del presidente Vicente Fox, y el esquema aeroportuario del país nos deja un aeropuerto que pudo haber sido un ejemplo de un sistema aeroportuario para el mundo, que acabo de verlo hace poco, que aterricé en la capital de la República Mexicana, inundado, en medio de un lago. Un aeropuerto Felipe Ángeles vacío, un aeropuerto Benito Juárez peligroso, y el potencial de que mañana pueda suceder cualquier cosa. Este es el efecto de la primera de las obras que, según las intenciones de la Cuarta Transformación, proyectarían a México hacia el futuro. Y si ese es el futuro, entonces, qué miedo me da el futuro. Yo a ese México no lo quiero. Espero que tú pienses lo mismo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Miguel Ángel Landeros. Él es presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, el COMCE, en el occidente de nuestro país. Y es esta organización COMCE el consejo exportador más importante que hay en nuestro país de productos, de la presencia de México en el exterior. Y Miguel Ángel, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, pónganme el audio, por favor. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, tu micro, Miguel. Perdón, Pedro, ya estamos ahí, ¿me escuchas? Ahí estamos, perfecto. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Pedro. Se lleva a cabo una serie de acuerdos entre el presidente y el sector empresarial en el que se presenta un paquete en contra de la inflación y la carestía, el famoso PASIC. Sí. ¿Cuáles son las primeras impresiones del COMCE sobre este proyecto que a mí en lo personal me dio una especie como de déjà vu de lo que fueron aquellos pactos con Fidel Velázquez Sánchez ahí de la Confederación de Trabajadores de México en las épocas de Miguel de la Madrid? Pero si esta es una reactualización de un proceso inflacionario, desde tu punto de vista, ¿qué fortalezas y qué debilidades tiene? Sí, Pedro, mira, lo que es innegable es que cualquier cosa que se haga a favor de mejorar la economía y de mantener precios, pues es bienvenida, pero también aquí hay que dimensionar lo que está sucediendo. De entrada, esa comparación que ahorita mencionas es distinta en el sentido de que en aquella época, hasta donde yo sé, pues el problema se originaba desde dentro del país, de la propia economía mexicana. Hoy tenemos un problema mundial que está afectando pues, a la mayoría de las economías, y no se diga la de nuestro vecino Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta idea, este proyecto del PASIC, pues es bienvenido, pero también hay que acotar lo siguiente. Primero que nada, hemos visto que su impacto va a ser limitado, ya que
Nada más van a ser 24 productos que representan solamente el 27% del índice nacional de productos al consumidor. Entonces, pues bueno, de entrada ya tenemos eso ahí. Y recordemos pues que esto va a tener en primer término 6 meses de duración. Y lo que tiene como objetivo muy importante es la producción en el país, principalmente de este tipo de productos. Y esto no se va a lograr en el corto plazo, Pedro. Entonces, hay muchas buenas intenciones. Sin embargo, yo creo que va a tener un impacto muy ligero en la economía del país, que de entrada no pretende reducir precios, sino mantenerlos y estabilizarlos. Pero insisto, se ve difícil. Ahora, desde el punto de vista estricto, cuando hay un control sobre precios en la canasta básica o en lo que sea, alguien paga, porque en la economía las cosas no se quedan sin cobrar. Alguien tiene que pagar el costo real, porque bien lo apuntas, es un fenómeno mundial, con una cadena de suministros que es deficiente, con un proceso que todavía no superamos con la pandemia, viene la guerra entre Rusia y Ucrania, hay, digamos, en el mundo un encarecimiento del transporte marítimo, en fin, suben los commodities en todo el mundo, en fin, hay fenómenos, pero digamos, es diferente la capacidad de consumo de quien gana en dólares a quien gana en euros, a quien gana en pesos. Y entonces hoy le estoy preguntando al público, oye, tú tienes 100 pesos, ¿compras lo mismo que lo que comprabas hace 3 años o no? El 99% de las personas me dicen que ya no compra lo mismo. Y entonces me pregunto si para México hay problemas particulares en los que lo primero que pasa es quién paga los costos de este control. Sí, hombre. Y aparte, pues recordemos que las familias con menores recursos dedican cerca del 41% de sus ingresos a la compra de estos productos precisamente. Entonces son los más afectados. Entonces, pues si lo vemos en ese contexto y vemos que hay la idea de que el sector privado se sume, pues también habrá que ver que las cadenas grandes, las empresas grandes, porque olvídate de las pymes, que les va a ser prácticamente imposible, las cadenas grandes, pues no se lo vayan a traducir a los pequeños productores, ¿verdad? Ahí tendrían que estar sacrificando sus propias ganancias, que claro. Eso también es un tema muy importante, Pedro. Bueno, por supuesto que sí, hay, digamos, lo que se llama la tesorería en las empresas. Habrá organizaciones que tengan un colchón muy fuerte para poder asimilar el golpe, pero otras que podrían empezar a sostener el proceso, pero ante lo indeterminado de cuándo terminaría el control de precios en función de que hubiera un control de la inflación en términos nacionales o internacionales, pues el espacio está abierto porque sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina, que eso pasaba en las épocas de Miguel de la Madrid. Correcto, aunque es un control de precios, entre comillas, y hay el compromiso de algunas empresas y van a controlar el precio de algunas cosas que, por cierto, le va a costar al país 1.4 de su Producto Interno Bruto, que eso habrá que ver qué consecuencias tiene, ¿verdad? Pero, pues bueno, insisto, las empresas que se puedan dar el lujo de hacer esto y que lo hagan por el compromiso que se está tomando ahorita, pues ojalá que de veras no incidan en el tema de las pequeñas y medianas empresas que son parte de estas cadenas, ¿no? Pero también si lo vemos en el mediano y largo plazo, cualquier cosa que suceda fuera de México que incida en esto, pues obviamente que pues, va a romper esta dinámica y las empresas cuando sientan la presión, pues obviamente que no van a poder sostener los precios. Por eso es una buena intención, pero creo que debió haberse empezado a trabajar desde mucho antes, desde cuando empezó este problema de salud que también fue económico del COVID-19 y en donde debió haberse apoyado muchísimo a las empresas mexicanas, al sector productivo. Siempre hicimos la petición desde el principio, los organismos empresariales, y bueno, muchos de los empleos que se perdieron se podían haber conservado. Hoy el empleo pues, es uno de los temas que representa el problema de la inflación, y bueno, pues insisto, no es que quiera uno
ser pesimista y decir que no funciona lo que se planeó y que ahora pues cuando se hace algo nos ponemos a agotar, no, pero sí va a tener un impacto ligero. Sí destaco, por ejemplo, que de lo que se anunció que va a contener este PASIC, pues bueno, realmente haya una reducción en los costos y en el tiempo del despacho en las aduanas, que eso es importantísimo, porque buena parte de los productos que se comercializan en este país vienen de fuera, Pedro, y eso no se pueden controlar. Despacho ágil de la carga de puertos marítimos que ahorita están colapsados, necesitan mucho más personal y más recursos para poder solucionar este problema que viene asociado ya ahora a una crisis en Asia y que eso nos afecta en México de manera muy fuerte. Y por supuesto también la extensión de la carta aporte famosa, que ha sido un tema enorme para el sector de comercio exterior. Y hay un tema especial que es en donde hablan de los aranceles cero a la importación de productos básicos y de insumos estratégicos. Todavía no sabemos qué aranceles van a hacer. Hay que conocer bien qué aranceles van a hacer y cómo pueden beneficiar, pero también a quiénes van a afectar en el país. El tema de la seguridad, como último punto que es más importante, la operatividad de la economía funciona sin miedo, pero el flujo por nuestras carreteras, la inseguridad que se enfrenta, el problema en los puertos, en las aduanas, en los aeropuertos, desde el punto de vista de la seguridad, ¿cómo lo ves? Porque finalmente la paz siempre es un facilitador de la economía. Y cuando no existe esta y hay el amago constante, el robo constante, la extorsión constante, etcétera, esto pues le pega a la economía y cómo se lo ha sufrido, lo ha vivido. Pues mira, de entrada, el costo asociado a proteger los productos en el tema de comercio exterior es entre un 10 y un 20% y a veces hasta más. Entonces, pues con eso te digo todo. Ahí y obviamente el que paga los platos rotos siempre es el consumidor final, porque los productos que pueden pasar la barrera y se pueden llegar a vender, pues ya llegan con todos estos costos asociados, ¿no? Porque hay muchas empresas que de plano cierran porque no pueden, pues con toda la cascada de precios, de subida de precios asociados al tema logístico y luego pues el tema de seguridad. Lo mencionas muy bien, hablan de que va a haber mucha mayor seguridad en las carreteras, tenemos un problema serio de robo de carga que se viene dando en distintas partes del país y bueno, si realmente va a haber una diferencia en este plan que se planteó, pues bienvenido sea, pero hay que dimensionar lo que estamos hablando aquí. Sí, ya lo creo que sí, y tenemos a la economía informal en la que se vende lo que se roba y viene un reciclado de productos que compiten con la economía que paga impuestos, que asume responsabilidades, que, en fin, que tiene esa formalidad y digamos, el proyecto nace débil desde que no hubo en la pandemia un programa nacional entre gobierno y empresa para fortalecer a la economía mexicana. De ahí creo que deviene todo y ahora pues a estas alturas de lo que estamos viviendo con algo que no esperábamos como el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que trae afectaciones aunque esté tan lejos, esto viene a redundar en una necesidad de contener a la economía para darle un respiro relativo al consumidor que, por cierto, ve su nivel de consumo muy abajo de las expectativas sobre su trabajo. Y estos resultados, pues ya los hemos vivido en muchas ocasiones en nuestro país. Estaremos muy pendientes de lo que piensan ustedes dentro de COMCE, que representan a la entidad exportadora más importante de nuestro país en un contexto general de una economía que junto con el mundo, hay que decirlo, junto con el mundo está viviendo otros y nuevos agravios. Miguel Ángel Landeros, muchas gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Pedro, gracias. Te diría nomás una última cosa. Estemos muy atentos del Banco de México, que de veras ejerce esa autonomía y actúe en consecuencia porque debe de proteger el tema deben estar atentos al tema inflacionario de manera muy responsable. Ya sabemos lo que está pasando en Estados Unidos con el aumento de la tasa. Vamos a ver qué pasa aquí en México. Bueno, ahí está la soberanía monetaria
y esperaríamos que pudiera haber un aumento paralelo a lo que decida la Fed en los Estados Unidos para proporcionalmente ir amortiguando el golpe. Vamos a ver si esto pasa, espero que sí, y que podamos hablar de estos temas de nueva cuenta. Miguel Ángel, gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias y buenos días. Al contrario, Pedro, muchas gracias de nuevo por la invitación. Te abrazo. Hasta pronto. Te abrazo, querido amigo. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene sus comentarios desde Miami, en los Estados Unidos. Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar un día más aquí en este espacio contigo. Y sí, fíjate que son dos los temas que han estado, pues digamos, en la conversación del mundo, de lo que se está hablando, pues son dos temas, Ucrania o Elon Musk, o sea, Elon Musk y Ucrania, esos dos temas. Elon Musk, ya sabemos, este millonario, el magnate que compra Twitter por $44 mil millones y la guerra que tiene pues a todo el mundo entero en tensión desde hace ya, pues ya estamos por el tercer mes, Pedro. Si quieres empezamos con Elon Musk porque tuiteó una cosa muy chistosa, o ha estado tuiteando mucho, y dice, según él, que el gobierno de Rusia está tras Elon Musk, por haber entregado tecnología a los soldados de Ucrania para que tuvieran internet. Eso es lo que dice, está tras de mí el gobierno ruso, y eso pues ya es la explicación de otro tuit del fin de semana que fue muy misterioso, muy misterioso. El tuit de fin de semana decía así: si muero en circunstancias misteriosas, fue bueno conocerlos. Así tuitea Elon Musk. Imagínense, el hombre que con unos cuantos caracteres ahí en Twitter tira la bolsa o explota la criptomoneda o la hace pedazos, lanzando este tuit que tuvo casi 100,000 respuestas, 150,000 han compartido esta publicación. Bueno, hasta su mamá le hizo un comentario y le puso no es gracioso, algo típico que pondría una mamá, por supuesto, pero claro que como Elon Musk, igual que cualquier otro hijo, no hace caso nunca, pues siguió tuiteando y dice, estoy de acuerdo con ir al infierno si ese es mi destino, ya que la gran mayoría está ahí. Esa es la noticia de Elon Musk, Pedro. ¿Qué va? Elon Musk sí tiene un sentido de las cosas, ¿verdad? Pero pues me recordó a Irma Serrano que dijo, me dijo en una entrevista, cuando me vaya al infierno, ahí me voy a quedar contenta porque va a haber un saludadero de todos los amigos que tuve en la tierra. Así va a ser, y como ahí no hay COVID, pues entonces va a poder haber muchos besos y abrazos. Oye, claro. Pero el otro tema es Rusia. Rusia que, pues sí, nos estamos riendo un poquito, pero sigue siendo ahí un problema. Ayer Vladimir Putin se dejó ver en este desfile del que platicábamos ayer, este desfile del 9 de mayo, el día de la victoria, cuando vence justamente la ex Unión Soviética a la Alemania nazi. Este desfile en la Plaza Roja es un día muy sagrado para los rusos, porque fíjate lo que son las cosas, celebran o conmemoran la expulsión del enemigo de su territorio, que en este caso era Alemania, y ahora, justamente ahora, ellos son los invasores y los que están siendo expulsados de otro territorio que además antes era parte de la Unión Soviética, que era Ucrania. Cosas de la historia, pero te digo que se vio a un Vladimir Putin viejo, cansado, muy poco feliz, este líder que siempre se muestra o se mostraba fuerte, ya sabemos, con el torso descubierto y su caballo, dando una imagen de super fit, de super fuerte, pues ayer se le vio con una manta ahí en las piernas, literal así como muy envejecido, y esto hizo que creciera el rumor de que está enfermo Vladimir Putin. Se habla de Parkinson, se habla de un tipo de cáncer que podría estar en una cirugía los próximos meses. No sabemos, pero ya en el círculo cercano están preocupados porque ya no tendrán quien los defienda en dado caso de que Vladimir Putin ya no esté en la agenda mundial, pues entonces ellos quedarían total y absolutamente al descubierto. Eso es lo que está pasando dentro del Kremlin, se dice. Aún así, pues siguieron los bombardeos ayer, los bombardeos rusos en Ucrania. Ayer un ataque con misiles a un centro comercial en Odessa, 1 muerto, 5 heridos, y todo esto fue lanzado desde la península de Crimea, que ya sabemos es controlada por Rusia desde el 2014, Pedro. Sí, fíjate que estoy viendo que hacia el futuro,
conforme esta guerra se prolonga, se debilita muchísimo la posición de Vladimir Putin, pero ¿te acuerdas que al principio del conflicto había reacciones del propio pueblo ruso que le protestaba a Vladimir Putin por la invasión a Ucrania? Pero de repente, ¡pum!, se cortó la comunicación sobre lo que la sociedad rusa está pensando, y me pregunto, y es pregunta que me hago, ¿cómo seguirá en este momento la posición de la sociedad en función de esta guerra que se ha prolongado? Buena pregunta. Justamente el desfile de ayer pues tuvo el propósito, y dado el mensaje de Vladimir Putin, de dar el mensaje a su gente de que Rusia va ganando. La retórica, el mensaje que se da adentro, vamos ganando, como para mantener viva esa flama. Realmente no sabemos en realidad qué piensa la gente, es una muy buena pregunta. Sabemos que está cortada totalmente la comunicación, pero bueno, eso es un tema muy importante, Pedro. Ya para finalizar, quiero platicarte algo que me llamó muchísimo la atención, una información que posiblemente no sería muy relevante para el público de México en otras circunstancias, pero dado que en México está este tema de los libros de texto, que es eliminar todo lo neoliberal que se pueda leer ahí, que se ha dicho que es un adoctrinamiento hacia la ideología comunista, o sea, quitarles a los niños todas las aspiraciones o evitar que quieran triunfar a toda costa, que es la ideología que quieren imponer. Mientras pasa eso en México, mira lo que está pasando en Florida con el gobernador DeSantis. Dice, en las escuelas públicas, los maestros aquí en Florida tendrán que dedicar por lo menos 45 minutos al tema víctimas del comunismo y enseñarles sobre los líderes comunistas en el mundo y cómo la gente sufre bajo sus regímenes. Tienen que enseñarles de Joseph Stalin, de Mao Zedong, de Fidel Castro. Todo esto, dice DeSantis, que dice que es la responsabilidad de los gobernantes asegurarse de que la gente sepa que las atrocidades cometidas por líderes como Fidel Castro, dice, y más recientemente como Nicolás Maduro. Eso es lo que se está proponiendo. Ya va a pasar en las escuelas de aquí. Acuérdense que DeSantis es uno de los candidatos republicanos que quiere ser presidente y que ya se está apartando de Donald Trump porque le estorba, y es una de las corcholatas de aquí, Pedro. Bien, mírate lo que son las cosas, ¿no? Me recordó al macartismo en otras épocas de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, mi querida Adriana, como siempre te mando un abrazo con mi cariño y estaremos en contacto. Buenos días. Igual para ti, y felicidades a todas las mamacitas que están escuchándote aquí en tu espacio, Pedro. Felicidades, felicidades a ti, Adriana. Felicidades a ti y a todas las madres que nos están haciendo el favor de escuchar en este momento y ver en este momento. Gracias. Gracias, un abrazo y unas flores también para ti. Gracias, Pedro. Gracias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y vamos a un resumen de lo más importante aquí en la hora central para decirles que el rediseño del espacio aéreo mexicano disparó en 300% los incidentes con aeronaves, según denuncia el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos de la República Mexicana. Autoridades y representantes de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acordaron ordenar el sistema aeroportuario, según informa la Secretaría de Gobernación. Hubo ahí la reunión en el Palacio de Cobián de todas las instancias que concurren en este operativo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que Ricardo Torres Muela será el nuevo director general del CENEAM ante la salida del actual director por el evidente descontrol que hay en las operaciones aéreas en los entornos de la Ciudad de México. López Obrador defendió, y en otras partes, por cierto, López Obrador defendió el rediseño del espacio aéreo por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dijo que los controladores son muy buenos y que no hay peligro para los aviones, que es un problema que está denunciando el ultraconservadurismo. La Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados demanda detener operaciones en el Aeropuerto Felipe Ángeles hasta que se garantice primero la seguridad en la operación. El dictamen final de la empresa noruega DNB confirma fallas en las administraciones de Marcelo Ebrard, afectado porque es posible tapado de Morena, ¿no?
Miguel Ángel Mancera, pues no, porque no lo es. Y Claudia Sheinbaum, sí, porque sí lo es. Sobre el colapso de la línea 12 del metro, según reporta el periódico El País. En México no hay información al respecto, por lo menos no originada en algún medio de comunicación mexicano. Víctimas de la línea 12 del metro, representadas por el abogado Teófilo Benítez, pidieron la comparecencia de Claudia Sheinbaum para que dé su punto de vista. Obviamente no se va a desgastar ahí. El jefe de gobierno de la Ciudad de México sostuvo que ninguna inspección de mantenimiento pudo detectar una falla técnica, asegurando ella, la jefa de gobierno, que está muy tranquila. También quiero decirles que el Instituto Nacional de Precios al Consumidor incrementó en 0.54% el índice, lo que lleva a una tasa anualizada de 7.68%. A nivel de un solo mes, el mes de abril, con este aumento del 0.54% en un solo mes, es el mes de mayor inflación que se ha venido reportando en México en los últimos 21 años. 21 años. Quiero decirles que el día de ayer el Partido Acción Nacional presentó una propuesta sobre reforma electoral y puntos particulares que fueron detallados por el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, y en la parte del Senado, por Julen Rementería, que está conmigo esta mañana. Julen, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio. A mí también me da mucho gusto verte. Propuestas interesantes como la segunda vuelta, propuestas interesantes que yo creo que no podrían ser descartables cuando cada vez es más real esta necesidad que tendríamos de ver conformados gobiernos de coalición, pero gobiernos de coalición que opere cada quien con su propia ideología en función del interés superior de la nación. En fin, yo quisiera que le explicaras a nuestro público en qué consiste la esencia de esto que están proponiendo. Mira, Pedro, con mucho gusto. Yo te diría que evidentemente podemos estar ante la necesidad de una mejora a la reforma en materia electoral en nuestro país. Eso nadie lo duda. Lo que no se puede pensar es que destruyendo lo que hay se pueda arrancar de cero y construir algo mejor. Yo creo que hay que tomar de lo que está, lo que pueda servir, que hay algo mucho por parte del INE. Ahí está su historia que ha permitido a este país transitar en alternancia y, bueno, digamos que en relativamente calma electoral, pues. Y aquí, pues, nos lleva a cosas como la segunda vuelta, cosas como las elecciones primarias, que me parece a mí que son fundamentales. Las primarias que tienen que ver con la selección de los candidatos, para que, como en algunas democracias del mundo, la gente pueda participar también. Y si bien son postulados los candidatos por los partidos, no sea una decisión exclusivamente de los partidos y que pueda llevarse este ejercicio. Y en los gobiernos, y de ahí pues salgan las propuestas para ser los candidatos a los determinados cargos de elección. Hablemos, por ejemplo, de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y luego en el caso de los gobiernos de coalición, pues que la gente sepa de qué va el tema, a qué se junta el PAN con el PRI, con el PRD, por ejemplo, y qué plantean. Bueno, pues establecer claramente los convenios de coalición, ya no solamente en una materia legislativa, sino cuando hablemos de gobiernos en el Ejecutivo, pues puedan tener esta posibilidad de decir a la gente, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que queremos pues volver realidad para ti, y cómo en estas distintas formas de ver la realidad de nuestro país, dependiendo de cada partido, podemos coincidir en lo fundamental en esta parte, y es lo que te ofrecemos a ti como elector, que se hagan los verdaderos gobiernos de coalición, que me parece que están funcionando en muchas partes del mundo. Y luego la sobrerepresentación. Y aquí quiero detenerme un poquito, Pedro, porque al final en la Cámara de Diputados lo que estamos padeciendo es precisamente producto y el abuso del presidente de la República en las leyes o iniciativas que manda y que le son aprobadas sin ningún contratiempo, sin cambiarle una coma como lo intentaron la reforma energética, tiene que ver por cómo se constituyeron estos órganos, cómo se logró la Cámara de Diputados y su composición. Y déjame te cuento, por ejemplo, en el 2018, el gobierno o la coalición, digámoslo así, gobernante, tuvo 20 millones de votos. ¿Saben cuántos votos tuvo digamos que la oposición completa?
tuvo 22 millones de votos. ¿Qué quiere decir? Si sumamos, por supuesto, a lo que tiene que ver con los votos obtenidos por Movimiento Ciudadano. Esto fue en 2021. 20 millones en la coalición del gobierno contra 22 en lo que es la coalición ajena al gobierno. Y el resultado es que tuvieron 55%, aún teniendo menos votos. O sea, tuvieron 278 votos el gobierno de Morena, los gobiernos coaligados con Morena, y 222 votos tuvieron, los diputados, en donde hubo 56. En pocas palabras, 278 diputados Morena contra 222 la oposición, teniendo más votos, casi 2 millones de votos más la oposición. Esto debido a una trampa legal que se ha hecho o se ha abusado de ella, de la sobrerepresentación, en donde le presta, digamos que Morena, diputados al PT, al PES, para esconder su verdadera representación y así en su gobierno de coalición, digamos, o en su propuesta de coalición, puedan tener una mayor cantidad de diputados. Entonces, esto permite que las decisiones en la Cámara pues tengan una representación distinta a lo que la gente les dio en la elección, en las urnas. Y esto hay que cambiarlo, esto hay que decirlo y hay que modificarlo. Es algo sustantivo de lo que se está poniendo a la sobrerepresentación. Si la gente vota por ti en un 30%, que tengas un 30% de representación en las cámaras, que es lo que corresponde. Y luego nos vamos, lo que ya decías, a la segunda vuelta. A la segunda vuelta en donde pues ganen los verdaderos gobiernos que tengan la mayoría absoluta. Si no lo logras en una primera vuelta, pues lo puedes hacer en una segunda o incluso en una tercera, que se está planteando que sea en el mismo ejercicio, el mismo día, para que no se alegue un costo mayor. Y luego algo que no es menor, que puede haber responsabilidad penal para aquellas personas o gobiernos que se metan, interfieran en las elecciones. Porque hoy se castiga, hoy se sanciona y se dice sí, pero no hay responsabilidades para quien incurre en este tipo digamos que de ilícitos y que ahora se considere de tipo penal y pueda haber sanciones personales. Y luego la nulidad de las elecciones, cuando se demuestre, cuando haya indicios, solamente con indicios de que puede haber crimen organizado participando a favor de algún candidato o candidatura o de algún partido. Y por último, Pedro, me parece que es un tema también no menos importante, la urna electrónica. Ayudar a contar, a darle certeza al resultado, a que no haya problemas de aritmética, a que al final de cuentas tengamos de una manera rápida el resultado de la elección, pero además en la parte del conteo no haya lugar a dudas. Hay muchas cosas en las que se puede hacer, en las que México debería avanzar en democracia, pero por el camino del consenso, el camino de fortalecer la democracia, no en destruirla como lo quiere hacer desde la propuesta electoral que ha lanzado el gobierno. Sí, que es absolutamente, bueno, es una propuesta simplemente inaceptable. Pero de toda suerte, me gusta la manera en que se va desglosando la propuesta, porque implica dos formas de evolución. Hay una evolución en el sector de la política, ustedes que hacen la política, pero tiene que haber acompañada una evolución forzosa de la sociedad mexicana, una sociedad cada vez más observante, cada vez más crítica, cada vez más participativa, cada vez más entusiasmada en pensar que la política no es nada más para gente como tú, sino que la política es para todos, porque finalmente los asuntos de la polis, de la metrópoli, de la sociedad, pues son parte de la sociedad. Y la sociedad acabamos siendo el problema, pero también la solución. Y en ello creo que la propuesta es muy digna de ser tomada en cuenta, muy equilibrada, me gustó mucho, muy equilibrada, está desarrollada. La semana pasada, Julen, había un reporte de un análisis sobre la democracia a nivel internacional que habla de un rezago de 30 años en la democracia en el mundo, en términos generales. México tiene mucho que avanzar y tenemos que hacer con ello también avanzar a la gente para que vayamos de forma paralela buscando los mejores resultados para un país que en este momento está pasando por problemas por no atender a la vida política como debiera ser, víctimas hoy del populismo.
Julen, espero que esto madure, se discuta, salgan las mejores conclusiones para el país. Me gusta mucho lo de la segunda vuelta porque le da la oportunidad a un presidente de llevar más del 50% o más de la representatividad de un pueblo. Y esto no ha pasado en México en los últimos años. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo tu presencia aquí conmigo. Al contrario, Pedro, muchas gracias a ti. La verdad, muchas gracias al auditorio por escucharnos. Lo importante es que sea una propuesta o una reforma electoral que atienda a la legalidad, que atienda a la transparencia, que se sepa quién ganó, quién perdió y sobre todo que también atienda a la proporcionalidad en los órganos colectivos de gobierno. Yo creo que es fundamental que la parte que votó esté representada en esa misma parte que votó por alguna opción. Muchas gracias, Pedro, por toda la oportunidad de platicar con la gente. Pues esto que me parece es fundamental y que debe atender a mejoras para México y no retrocesos como los que se plantean desde el gobierno de repente. Claro que sí. Te mando un abrazo cariñoso. Veo ahí detrás de tu figura a la figura misma del estado de Veracruz, a quien le mando un saludo muy cariñoso desde aquí. Un abrazo, Julen. Gracias. Gracias. Julen Rementería, que como ustedes saben es parte de la propuesta de un partido político, el PAN, para tratar de llevar a cabo una reforma electoral digna de un país evolucionado políticamente hablando. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo soy con Roberto José Pacheco esta mañana. Te saludo, Roberto José. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. El día de ayer, la senadora panista Xóchitl Gálvez, ella presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Ignacio Valle Fernández por las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación cuando se desempeñó como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Lamenta la senadora Xóchitl que en lugar de ser investigado Ovalle Fernández, pues que haya sido premiado con el nombramiento de coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y que solo se haya abierto una carpeta de investigación contra uno de sus subalternos. Escuchamos lo que dice la senadora Gálvez. La Auditoría Superior de la Federación encontró un posible quebranto hasta por 10,000 millones de pesos. Varios de sus colaboradores están implicados, pero al señor lo premiaron al INAFED, que es el instituto que atiende a los municipios. Basta que el presidente siga solapando a los funcionarios corruptos. Ahí está la postura de Xóchitl Gálvez. Ovalle Fernández, ¿quién es? Es un viejo político expriista que durante su trayectoria, que data desde el gobierno de Luis Echeverría, y de ahí ha estado en múltiples cargos en diferentes sexenios priistas hasta el actual régimen que encabeza López Obrador. Ahora es acusado por el ejercicio ilícito del ejercicio público por la senadora Xóchitl Gálvez, mientras que Ovalle sigue caminando tan campante. Pedro, mi reporte. Gracias por este reporte, Roberto José. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar esta mañana, a quien saludo. ¡Ey, ingeniero! Déjame, me conecto. Ahí está ya. Mejor, ¿verdad? Mejor. ¿Cómo Muy estás, hijo? días. Pues antes que nada, mandarle una felicitación a mi madre en el día de hoy. Entonces, hoy es Día de las Madres. Entonces, pues qué mejor que empezar felicitando a una mujer que me dio la vida, a mí y a mis otras dos hermanas, claro, con tu ayuda correspondiente, pero bueno, pues mandarle desde aquí un beso. Seguir después de la felicitación de mi hermana Dore siempre es muy complicado. Pero, sí, ¿verdad? Porque Dore es la que derrama, es la poeta. Todo el amor. Entonces, pero desde aquí a mi Dore amada, a mi esposa, que pues, tuve la oportunidad en la vida de haberla hecho de hacer madre, una familia. Y de hacer una familia hermosa como la que has hecho, amor. Así es, siempre es importante resaltar el papel de las madres en las familias.
esa mirada que da profunda paz y esa sonrisa que transmite muchísimo amor. Entonces, desde aquí, nuestro beso, nuestro cariño a esa hermosa mujer que tenemos como madre y, por supuesto, a todas las madres de este mundo que sin ellas, pues nada sería posible. Entramos al dilema del huevo y la gallina. La especie humana no se hubiera conservado sin el principio de la maternidad. Ahí está. Pues es claro, desde aquí una felicitación a todas las madres. Pero bueno, ahora sí vamos a los que tienen madre, pero poca. Ándale. Los que escasean. Alguna dosis de madre. Pues sí, bueno, hoy ¿de qué se habló? Hay varios temas. Primero que nada, México está poniendo en duda, después de esta visita a Centroamérica, que hemos hablado extensamente de cuál es el objetivo, ¿no?, de esta visita a Centroamérica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo estas reuniones que vemos ahí, que está reunido con Raúl Castro, el apapacho, el abrazo de Acatempan que se le da a Díaz-Canel, hablando que es un gran servidor público, una excelente persona, el respaldo que se le da a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y el abrazo también que se le da, el respaldo que se le da a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que invite a estos dictadores, a estos países sin democracia alguna, a participar en una cumbre americana bajo el ejercicio político de Andrés Manuel, de que pues todos tenemos derecho a participar, ¿no?, independientemente del sufrimiento de sus propios pueblos. Entonces, no hay una respuesta todavía de los Estados Unidos sobre la posible invitación, y va a haber una negativa. Estados Unidos, si tuviera que llevar a su territorio a Daniel Ortega, lo tendría que arrestar. Si tuviera que llevar a su territorio a Nicolás Maduro, lo tendría que arrestar. Los dos cuentan con órdenes de aprehensión por parte de las autoridades. Sí. Y si tuviera que llevar a Díaz-Canel, lo tendría que arrestar. Entonces, ¿con qué argumento Estados Unidos le daría paso a estas dictaduras a una cumbre en donde su propio sistema penal y judicial pues les tiene lanzadas órdenes de aprehensión, inclusive con recompensas económicas para dar con su paradero? Entonces, así responde Andrés Manuel López Obrador que México pues todavía no la tiene clara si asistirá o no asistirá. Tremendo follón se armaría si no va a México, ¿eh? Tremendo follón. Pero estas cosas Andrés Manuel López Obrador parece que no las calcula. Así lo decía hoy en la mañana. Bueno, pues todavía no se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles, porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie. También el presidente habla ahí sobre el bloqueo económico a Cuba y quién sabe. Me daría gusto que el presidente, en lugar de estar escribiendo libros de economía moral y a la mitad del camino, se pudiera estudiar un poquito. Este bloqueo económico que alega el presidente no existe tal. Vamos a dejarla clara. Cuba tiene convenios comerciales y de intercambio con 140 países de los 192 países que están registrados ante la ante la Organización de las Naciones Unidas. De estos 140 países, incluyendo Estados Unidos, tienen intercambio comercial. Entonces, el bloqueo económico establecido al que alega el presidente no impide que los cerdos se reproduzcan, no impide que las vacas no den leche. Lo que pasa con Cuba es que Cuba tiene, sinceramente, poco que ofrecer al mundo ante el atraso económico que tiene producto de sus dictaduras. Bueno. ¿Qué le ofrece? ¿Qué le va a ofrecer Cuba a los países latinoamericanos? Caña de azúcar, la tenemos. Frutos, los tenemos. ¿Qué se puede intercambiar? ¿Qué tiene Cuba para ofrecer? Principalmente lo que hacen las otras islas que están alrededor, que es explotar las bellezas naturales que tiene y con ello pues el turismo, ¿no?, que sería uno de los ejes más importantes. Entonces eso creo que hay que dejarlo claro. Otra cosa interesante es que trata Andrés Manuel López Obrador en este enfrentamiento que tiene con los Estados Unidos de evidenciar un acuerdo que tiene, oiga usted el escándalo, Estados Unidos y Venezuela para la extracción de 1 millón de barriles diarios en Venezuela. Así lo habla.
Celebré el hecho de que, aunque se hizo en lo oscurito, ya hubo un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga 1 millón de barriles diarios. ¿Cuál oscurito? Si el presidente parece ser que no se entera que Estados Unidos y Venezuela tienen acuerdos de extracción hace muchísimo. Si no fuera por esos acuerdos de extracción, Venezuela no podría sacar su petróleo así de fácil. Ahora, esto para un líder bananero como López Obrador ha de ser escandaloso. Imagínate, están violando la soberanía energética de los venezolanos. Pero claro, López Obrador no sabe que hay empresas, inclusive gasolineras como Citgo, que dan petróleo en los Estados Unidos porque hay un intercambio comercial. Hay un bloqueo también por la dictadura, pero también hay programas de petróleo para que Venezuela pueda, pues por lo menos, arrastrar. Y también, ¿qué creen? Los tienen con Irán, los tienen con Irak, los tienen con Kuwait, los tienen con estos países que son conflictivos por naturaleza, porque lo son, pero hay acuerdos comerciales con ellos. Pero bueno, la ignorancia del presidente. Otra cosa que me llamó la atención, y con esto cierro. ¿Te acuerdas tú de este hombre que se llama Katú Arconada? Sí, cómo no. Entonces, Katú Arconada, ¿no? Este es un etarra, terrorista, buscado en España, pero que hizo todo lo posible por infiltrarse a las dictaduras latinoamericanas. Al famoso Katú, que yo siempre he dicho que tiene nombre de gato. A mí, si tuviera un gato, le pondría Katú. Tiene nombre de gato. Es un hombre que es conocido en Latinoamérica y principalmente en el movimiento del Foro de Sao Paulo. Es muy conocido por ser el hombre que en su momento introduce a Daniel Ortega para representar a su país al Foro de Sao Paulo. De ahí Katú logra escurrirse a algunas otras dictaduras. Lo vemos de asesor de Nicolás Maduro, fue asesor de Evo Morales y hace, a través de los contactos del foro con Fernández Noroña y René Bejarano, su entrada a México como asesor del presidente de la República. Y fíjate nada más este intercambio que se dio el día de ayer entre Katú y nada más y nada menos que Citlali, la secretaria general de Morena. Ayer se peleó con todo el mundo. Se dieron sus tuitazos, pero este en específico me llamó la atención porque acepta algo que no han aceptado. Póngamelo, por favor. Dice, basta ya, Jesús Cuevas, entre otros, Sebas, quién sabe quién sea ese, Citlali y Mario Delgado. Dejen de dar dinero público a Neurona y Heurística para que creen cuentas y granjas de bots que ataquen obradoristas que nos pensamos como ustedes. Y viene la respuesta de la secretaria de Morena, que dice, Katú, a mí no me metas en tus grillas tuiteras. Obviamente haciendo esta pues deslinde, ¿no? Yo no manejo cuentas de bots. Pero si Katú está diciendo que hay cuentas de bots, yo te digo una cosa, a Katú lo trajeron para crear estas cuentas de bots que desde el gobierno, inclusive por ahí se filtró una reunión entre Katú y Martí Batres en el Senado de la República, antes de que Martí se fuera a ser secretario general de gobierno del Distrito Federal. Entonces, pues yo nada más les digo una cosa, entre gatos se sacan las uñas. Sí. Ya lo estamos viendo aquí con este ejemplo. Pero no solo ellos, estos dos. Y faltan. Se agarran con todo. Hay una división en las tropas obradoristas muy característica de las tribus del PRD cuando Andrés Manuel López Obrador las comandaba. Si no es por Andrés Manuel, que es el eje conductor, todas las tribus de abajo pues son una bola de porros. Son una bola de conflictivos, problemáticos. Imagínate despertar en tu vida y ver a Dolores Padierna al lado de ti, ha de ser horroroso. Te imaginas. Imagínate. Entonces, pues bueno, pues ahí están, empiezan los conflictos en lo que será el mayor problema de Morena, la transeccionalidad. Ese cambio de estafeta va a ser un baño de sangre. Ya empieza a haber en Morena y en el propio presidente un deterioro tremendo. Que ha traído, entre otras consecuencias, en la caída de Claudia Sheinbaum. Tremendo, porque lo que le ha pasado con la línea 12 es tremendo. No lo va a reparar nunca, y con Marcelo Ebrard. Sí. Aquí, como decía Napoleón, cuando veas que tus enemigos se empiezan a dar, déjalos. Solitos. Pasarán sus cadáveres enfrente. Así es. Bueno, ahí está. Querido hijo, como siempre, gracias. Muchas gracias. Y felicidades, mamá. Mi vida.
y felicidades a las que ya están arriba. También a la abuela. ¿Ah? Bueno. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Siempre importante, interesante tocar base con Ernesto Peña, que tiene un punto de vista filosófico de las cosas y obviamente con una enorme sensibilidad hacia ti. Te saludo, querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días, México. Es una semana muy agradable e importante, y de nueva cuenta, esta semana se va a llevar a cabo la reunión mensual de política monetaria del Banco de México. La expectativa es que, en paralelo a las acciones de la Fed estadounidense, el Banco Central Mexicano incremente la tasa de referencia en medio punto porcentual en 7%. Sin embargo, fíjate que el desempeño de la inflación mexicana y nuestras política monetaria para tratar de disminuir la inflación podría guardar algunas sorpresas. Esto es así porque la inflación en nuestro país tiene un importante componente interno que le explica la inflación en México es fundamentalmente importada. Basta decir que al cierre de marzo de este año, del 2022, el índice de precios de las importaciones mexicanas acumuló un incremento anual del 17%. La inflación de las mercaderías importadas en México es del 17%, su nivel más alto, fíjate, desde el año 1974. Ahora bien, si la inflación mexicana es fundamentalmente exógena, ¿por qué seguir aumentando la tasa de interés? Una razón muy importante, Pedro. El Banco de México no puede agregar un factor desestabilizador adicional al crecimiento actual de los precios al consumidor, como sería una muy posible, muy factible y muy fuerte depreciación de nuestro tipo de cambio. Hay que evitarlo a toda costa. Bancos dando todo eso en consideración. En este contexto, yo no descartaría un incremento de la tasa de mayor magnitud. En mi opinión, incluso, es recomendable no esperar a incrementar las tasas con agresividad y hacerlo de verdad a una tasa del 0.75 para situarla en el 7.25% y no en el 7% que esperan casi todos los analistas económicos del país. Hay que ser realistas, ser objetivos y ver cosas como son, y tomar una acción inmediata con la mayor prudencia, pero también con astucia y con determinación. A pesar de los enormes riesgos que implica esa conducta, es la única manera efectiva para lograr resolver los problemas más serios que la dinámica de la vida en comunidad nos va presentando a lo largo del tiempo. Yo soy ciego, fíjate, soy ciego, México, para el mundo de lo irreal. Trato de entender la realidad tal como es, no como quisiera que fuera, así de cruda como a veces se presenta, y desde ahí busco analizar la mejor forma de solución posible. Lo que no existe, ni puedo modificar la percepción de las cosas para crear una realidad alternativa que me resulte más cómoda, pero que al final es solo una ilusión que siempre acaba por hacer daño y que no nos sirve para nada. Por ejemplo, veo con mucho asombro, no sé tú, los enormes elogios de los últimos días hacia Cuba y su fracasada revolución, que solo ha generalizado la pobreza de la gente cubana y que ha llenado de opulencia a sus líderes. Y francamente me duele Latinoamérica toda. Es una visión de una realidad alternativa que no existe. Lo cierto, lo real, es que Cuba y su comunismo no es ni puede ser un ejemplo para México ni para ningún otro país de la tierra. Por el contrario, es precisamente el modelo al que México nunca debemos aspirar a llegar. Es decadente en todos sus ángulos y es también un modelo injusto, insensible, ajeno al espíritu humano. Estamos tocando el infierno en este momento, ¿te das cuenta? Tocando el infierno en este... Fíjate, aquí metidos en este agujero negro, no tengo duda, ni la menor duda, que podemos salir juntos si somos capaces de entender el entorno y tomar las enormes oportunidades que el destino y que el entorno internacional nos está presentando. Las oportunidades se multiplican cuando las tomas, México. Las oportunidades se multiplican cuando las tomas. La expresión no es mía, sino de Sun Tzu.
pero me ha probado ser cierta una y otra vez a lo largo de mi vida, aún en los momentos más oscuros. Si eres capaz de mantener el enfoque y la atención y la calma y trabajas con rectitud, vas resolviendo tus problemas por profundos que sean y con seguridad vas a ver las oportunidades cuando se presenten. Y si tomas una, esa misma oportunidad te genera otra oportunidad, que si la tomas, te lleva a otra oportunidad. Las oportunidades se multiplican cuando las tomas, pero hay que tomarlas. México tiene hoy una enorme oportunidad envidiable. Ningún país del mundo tiene a su alcance esta oportunidad de una dimensión del tamaño que la tenemos, ante las continuas controversias comerciales y políticas cada vez más acentuadas entre China y los Estados Unidos. Las inversiones norteamericanas en China para fabricar productos diversos que cubran las necesidades de su mercado están saliendo aceleradamente en busca de países aliados. Están saliendo de China con ventajas competitivas suficientes que le permitan a los Estados Unidos disminuir lo más pronto posible su dependencia de la capacidad de producción de China. Están saliendo de China. Esa condición de comercio político internacional está generando enormes oportunidades para atraer inversión productiva que permita a las compañías norteamericanas salir de China y venir a instalar sus fábricas más importantes aquí, en México, aprovechando dos ventajas competitivas clave que presenta nuestro país: excelente calidad de manufactura de nuestros trabajadores mexicanos a bajos costos de producción y, desde luego, el nearshoring. El nearshoring es la sustancial disminución en los costos de transportación de mercaderías por la gran cercanía que tiene nuestro país con los Estados Unidos. México podría estar este mismo año, escucha bien, este mismo año puede estar alcanzando niveles de inversión extranjera directa sin precedentes en nuestra historia, generando miles de nuevos anuales del Producto Interno Bruto superiores al 5% anual. Esa sí sería una auténtica virtualización, capaz de convertir al país en una gran activa. Y en lugar de eso, ¿qué estamos haciendo? En lugar de eso estamos distraídos, desorbitados, debatiéndonos entre la defensa de la democracia y la imposición de un populismo absolutista inspirado en el fracasado modelo comunista de Cuba y de Venezuela que tanto daño le han hecho a Latinoamérica. En medio de estas distracciones, la economía mexicana este año va a crecer solo alrededor de 1.5%. Fíjate el pronóstico, 1.5% si nos va bien al cierre del año. La inflación se va a colocar alrededor del 7% en promedio. La tasa de interés de referencia muy probablemente esté por arriba del 8% y el tipo de cambio se va a situar en alrededor de los 21 pesos por dólar. No debe olvidarse que la promesa este sexenio era crecer al 6% anual, promesa que después se ajustó al 4% y que ni remotamente ha sido ni será alcanzada este sexenio, pero que por supuesto es posible. Es totalmente posible, está a nuestro alcance. Lo que ha faltado es conocimiento, es visión de futuro y un verdadero compromiso con la excelencia, con la democracia y con los valores de nuestra república. Pero la oportunidad está ahí, y somos tan surrealistas que si no la atendemos hoy, nos va a estar esperando unos años, no muchos años, pero nos va a estar esperando, Es una oportunidad inigualable ante el entorno económico y político internacional desarticulado por las acciones de China y Rusia. Se han creado condiciones inmejorables para el desarrollo futuro de México, que puede constituirse en la economía más atractiva para invertir en todo el planeta Tierra si sentamos las bases correctas y comenzamos a trabajar armónicamente con nuestros verdaderos aliados y socios de la región, que son justamente nuestros vecinos del norte. Ahora bien, tanto en el plano nacional como en el plano personal, si te sirve de algo México, déjame decirte, nunca es muy tarde para ser quien tú quieras ser. No hay tiempo límite. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o seguir igual, la vida no tiene reglas. Sácale provecho o desperdíciala. Échate a perder. Tú decides. Pero francamente espero que la aproveches. Espero que veas intereses y que veas cosas y logres cosas que te sorprendan. Espero que sientas que eres capaz de lograr cosas que nunca habías imaginado y que te llenen de energía y que te inspiren y que te lleven a ser lo mejor que puedas llegar a ser. Espero que conozcas gente con opiniones distintas que amplifiquen tu visión y comprensión del mundo. Espero que estés orgullosa, muy orgullosa o muy orgulloso de tu vida. Pero si descubres que no es así, espero que tengas el valor de aceptarlo, México. Levantarte y volver a empezar. Hoy no es cualquier otro día, México. Hoy es el Día de las Madres.
Abrazo con cariño a todas las madres mexicanas que con su liderazgo, con su sensibilidad, son las conductoras, las formadoras de los hombres y mujeres que hacen el presente y que planean el futuro de México. Feliz Día de las Madres. Que sea un buen día para todos, Pedro. Gracias, querido amigo. Feliz Día de las Madres. Esa capacidad de la mujer para conservar la vida. No solamente para llevar la vida, sino para conservarla. Si no fuera por eso, ¿qué sería de nosotros? Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Yo voy como siempre con mi querido Alex Reyes, que nos tiene los deportes esta mañana. Hola, Alex, buenos Pedro, días. Muy buenos días, gusto en saludarte. Fíjate, Pedro, que en este país tenemos muy malas costumbres, además de poca cultura deportiva y bueno, pues muchos problemas en general, y esto no es nuevo. También nos falta categoría para despedir a nuestras grandes figuras. Paola Espinosa ayer tuvo que despedirse sin una ceremonia, sin un protocolo acorde a la clavadista más importante que ha tenido este país, Pedro, y ayer en una conferencia vía Zoom desde su casa anunció que se retira definitivamente de las competencias. Los últimos años fueron muy complicados, acusa que la bloquearon tanto en la Federación de Natación como la propia Comisión Nacional del Deporte. Y bueno, pues así me parece que un poco desapercibido, tristemente, cuando debería de haber una ceremonia, toda una fiesta por la carrera brillantísima de Paola Espinosa, quien no se nos puede olvidar, Pedro, es de Baja California Sur, de La Paz, y a los 12 años decidió agarrar sus cosas ella sola, una niña, y venirse a la Ciudad de México a tratar de alcanzar sus sueños, y vaya que lo hizo. 2 medallas olímpicas, Beijing 2008, Londres 2012, la única mexicana en tener, en clavados claramente, una medalla de oro que fue en el Campeonato Mundial de Roma en el 2009, y muchísimas medallas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, series mundiales, en fin, una gran atleta. Se va, aunque dice irse tranquila, las palabras con las que se despidió ayer dejan ver que se va frustrada, enojada y decepcionada. ¿Por quién? Pues básicamente, como todo este país, por quien está al frente de la CONADE, que es Ana Gabriela Guevara. Sus palabras. Claro que me voy decepcionada. Yo sigo firme en lo que dije desde un principio. Yo creo que el tiempo me dará la razón y creo que ya lo estamos viendo. Para mí sigue siendo la peor administración que ha existido en todos estos años. Claro que estoy decepcionada del deporte, claro que yo he visto que va a haber un retroceso, pero pues eso es evidente, eso es algo que nunca he ocultado y que siempre lo he dicho, pero yo no tomé la decisión por esto, yo lo tomé por mí, por mi corazón, por mi familia, y pues así es. Bueno, pues está clarísimo, ¿no, Pedro? El mensaje no se va quizá porque ella sí lo había pensado hace muchos años, sino por las circunstancias que la orillan a retirarse de los clavados. Hoy es mamá, hoy tiene una fundación, pero ese dejo de nostalgia y de enojo fue evidente el día de ayer. Enhorabuena por una extraordinaria carrera deportiva y gran ejemplo en muchos sentidos, Paola Espinosa. Fútbol femenil, pero están listas las semifinales, ya estaremos platicando de todo ello. Y bueno, pues en el béisbol a Julio Urías no le fue bien, ayer le cayeron a palos y pierde el segundo de la temporada. Querido Pedro, muy buen martes, felicidades a Dore, a las dos Dores, y que sea un gran día para todas las mamás. Igual, mi querido, igual para Gaby y para toda tu familia, con mucho cariño en este día tan señalado, el Día de las Madres. Te mando un abrazo con mi cariño. Gracias. Buen día igualmente. Gracias, buen día. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Hasta aquí llegamos con ustedes. Les agradecemos como siempre el favor de su atención. Esperamos contar con ella a lo largo de la presentación de nuestras plataformas, con el punto central, con el punto y aparte, el punto final y el punto internacional con Adriana Braniff. A nombre de todo este equipo, gracias y nuevamente una reiterada felicitación a todas las madres en México, a todas las mujeres que con su dedicación, con su amor, con su constancia, con su trabajo, con su esfuerzo, hacen todo lo posible por ser nuestra vida llevadera. A la mujer mexicana,
a nuestras madres, a las madres de nuestros hijos, a las que ya se fueron, a las que están aquí, con todo nuestro cariño. Un abrazo, mi Dore, que aquí te tengo presente con todo mi corazón y que gracias a ti he tenido la dicha de formar una familia con tu esmero y con tu cariño. Gracias. Gracias a ti, mija. Gracias, mi Dore. Gracias a mis hijas, que también son madres, y por supuesto a todas las madres de México. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.